Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Gabriel Boric asumió como nuevo presidente de Chile en medio de mucha expectativa por el rumbo que puede tomar este país austral. Su agenda comienza con una lista de prioridades muy amplia, como por ejemplo el proceso constituyente, la crisis migratoria, seguir haciendo frente a la pandemia del COVID-19 e impulsar la economía del país, así como la renovación del sistema de pensiones y también avanzar en una agenda particularmente feminista y enfocada también en el medio ambiente. Pero tal vez el reto más grande del presidente Boric es su propuesta de implementar un sistema de bienestar que tenga la capacidad de reducir las desigualdades que llevaron precisamente al descontento de varios sectores de la sociedad chilena y que llevó luego al llamado estallido social. Para analizar este tema saludamos a Lucía Miranda, ella es docente en la Universidad Católica Silva Enríquez en la ciudad de Santiago. Ella se encuentra allí en la capital chilena. También hemos invitado a Isabel Castillo, ella es doctora en ciencia política, investigadora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate, en este análisis, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral del debate F24. Esperamos, por supuesto, todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este análisis. Comienzo inmediatamente. Hoy una intro muy corta porque el tema es bastante extenso. Hay muchos temas para analizar en torno a este inicio de gobierno allí en Chile. Comienzo con Lucía, entonces, allí en la ciudad de Santiago, preguntándole por el sentir que hay, por lo menos en la comunidad internacional, y es que hay una especie de cambio de era o tal vez un inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Chile con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de este país suramericano. ¿Cuál es su opinión, Lucía? Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. De todas maneras, tanto la campaña como la toma de posesión del presidente Boric estuvo cargada de simbolismos, pero que no son solo simbolismos. Es decir, en las sociedades nos hemos acostumbrado a que el predominio de los hombres se dé como algo normal en los cargos de representación y en los cargos de tomas de decisiones. Transversalmente y el esfuerzo específicamente que hizo en el proceso de toma de posesiones de que casi todos los cargos fueran paritarios y hasta cargos que tradicionalmente habían sido asumidas por hombres, como la edecán, que es la primera edecán mujer, la policía que manejaba el coche, etcétera. Son simbolismos, pero digo que no son solamente simbolismos, porque tienen un efecto práctico, es decir, que nos acostumbremos a entender que los puestos de toma de decisiones, que los puestos de gestión, que los puestos de seguridad están compartidos tanto por hombres como por mujeres. Efectivamente es una nueva forma de presentar, de hacer política. Ya hemos visto algunas reacciones, sobre todo de miembros de la centroderecha que durante el proceso de la segunda vuelta quedaron a la deriva por malas decisiones tomadas desde una perspectiva de política tradicional que no ha sabido, con esto quiero decir, la derecha le ha costado mucho adaptarse a este nuevo ritmo de Claro. un lenguaje cercano y demás, es decir, de esta nueva forma de comunicar y de hacer política. Y ahora preguntémosle a Isabel Castillo, también allí en la ciudad de Santiago, qué piensa al respecto de este sentir que por lo menos es lo que se percibe fuera de las fronteras chilenas, un nuevo capítulo en la historia política del país, un cambio de era, un nuevo enfoque a nivel político para este país suramericano. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, creo que hay varios aspectos en los que el gobierno que se está iniciando marca un cambio de era, ¿no? De partida desde la transición en el año 90, este es el primer gobierno que no es parte de ninguna de las dos coaliciones principales, que se conocían como la centroizquierda y la centroderecha. Entonces, en ese sentido, ya rompe un poco con la tradición política de las últimas 3 décadas. Hay también cosas evidentes en un cambio generacional. Él acaba de cumplir 36 años. En su gabinete hay cierta mezcla generacional, pero hay un predominio en el núcleo más cercano de personas de su generación. Que vienen esencialmente de los movimientos sociales. Entonces tienen un origen algo distinto de lo que veníamos acostumbrados, que eran políticos más
más no tan asociados a movimientos sociales, lo que Lucía mencionaba también, ¿no? Del movimiento feminista, o sea, de recoger mucho de la movilización o de los movimientos sociales que han estallado fuertemente en Chile en los últimos años, ¿no? Claro. Y además estamos en medio de un proceso constituyente que no sabemos exactamente en qué va a derivar, Sí, pero eso también puede marcar un cambio, el inicio de una nueva etapa, que evidentemente tomará muchos años en tomar forma, sí. no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero Chile está en esa búsqueda de recomponer la relación entre la política y la sociedad, de buscar un nuevo modelo de desarrollo, un modelo más inclusivo en todo sentido, en términos de género de los pueblos originarios, Claro. y ciertamente en términos redistributivos y socioeconómicos, ¿no? Entonces hay Históricamente, Isabel, una Lucía, intención. históricamente el contexto es muy particular para este nuevo presidente que llega a asumir allí el liderazgo de este país, allí en el Palacio de la Moneda en Santiago. Hago la ronda a la inversa, Isabel. Quiero preguntarle rápidamente, muy puntual, por favor, ¿qué significa entonces para la historia política de Chile, para estos poco más de 3 décadas de democracia tras el fin de la dictadura? Que este gobierno deje completamente de lado esos dos bloques que usted mencionaba de la centro izquierda y la centro derecha, que son los que se han disputado el poder tradicionalmente allí en Chile. ¿Qué significa entonces esta ruptura política? Bueno, creo que es una señal de una forma de hacer política que se agotó y estos partidos tradicionales se desconectaron mucho de la sociedad y en general han perdido legitimidad. Pero tampoco la ruptura no es total, ¿no? La coalición inicial de Gabriel Boric es pequeña y en parte por necesidad y creo que también por algo de convicción, en la segunda vuelta y ahora también en el gabinete esa coalición se amplió, ¿no? Y incluye como un actor importante al Partido Socialista, que es el partido de la expresidenta Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, ¿no? Que participó en todos los gobiernos de la concertación, ¿no? Entonces hay este nuevo impulso, pero tiene también vínculos con este partido histórico, ¿no? Entonces hay ahí también una suerte de Claro. transición. Lucía, sus impresiones sobre este tema, sobre la ruptura, digámoslo así, así lo estoy mencionando, pero si usted lo quiere calificar de otra manera, bienvenido el concepto que quiera traer a la mesa y paso con usted para preguntarle más adelante sobre las expectativas que hay, pero comencemos por esa ruptura. Mira, la verdad, sí coincido con Isabel en esto que decía, que se trata más bien de un recambio generacional, porque pensemos que el grupo de Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, comenzaron las movilizaciones en 2011, movilizaciones en ese momento por reforma estudiantil, con una clara demanda de avanzar en los cambios que la concertación no había hecho a lo largo de las décadas de gobierno. Y en ese sentido, efectivamente, la concertación se vio, por una parte, siendo el grupo más social, pero que se terminó estancando, le llamaron también, identificados también como que habían caído en la política de los acuerdos, es decir, que por un consenso, una estabilidad inconsistente, se habían sostenido acuerdos que no permitían un cambio. Y el discurso de Boric en su campaña ha sido ampliamente por avanzar en el cambio. No hablaría de ruptura, sino de recambio, hablaría de avance, de progreso. Efectivamente, la derecha sí ha caído en una fractura. Es la derecha la que se ha quebrado por una debilidad de convicciones a la hora de decidir apoyar un candidato de extrema derecha en lugar de mantenerse firme por la reivindicación de la democracia. Ese quiebre que se dio dentro de la derecha sí vaticina una reconfiguración del mapa político, donde en este momento, de alguna manera, la derecha está lamiéndose las heridas, viendo la centro derecha, ¿no? Sobre Sí. todo, porque de alguna manera la extrema derecha salió de alguna forma con unos niveles de apoyo importantes, pero la centro derecha, que es la que más ha tendido a ganar apoyos, tiene que reivindicar un mensaje más liberal para poder reconquistar ese sector del electorado. Entonces, en este sentido, hablaría de ruptura en ese sector de representación y, en el caso de la izquierda aquí, de un recambio, una renovación. Importante este punto, Lucía, recojo el concepto que usted trae a la mesa de debate, cambio, avance.
precisamente este cambio, este avance, que es uno de los síntomas que viene presentando la sociedad chilena como una necesidad imperiosa allí en este país, llevó al estallido social, a esas multitudinarias manifestaciones en Plaza Italia, en el centro de Santiago. Y eso ha generado muchísima expectativa en torno a el plan que va a desarrollar el presidente Boric. Ustedes que están allí en Santiago, ¿se siente esa enorme presión, esa expectativa? El mismo presidente ya hizo un llamado y dijo: por favor, bajemos un poco los ánimos, bajemos las expectativas. Esto no es tan sencillo como uno cree ya cuando se empezó a enfrentar los primeros días, las primeras horas de mandato. Lucía. Sí, efectivamente. Boric en su discurso de toma de posesión frente a la ciudadanía ahí en La Moneda dijo: vamos lento porque vamos lejos, haciendo una invitación a bajar un poquito la adrenalina, pero efectivamente, bueno, Isabel ahí tendrá datos más frescos porque ella es parte del COES y ahí hay un seguimiento, un recuento de cómo han progresado las protestas en Chile. Efectivamente, la crecida en el nivel de protestas en Chile está íntimamente relacionada con la poca respuesta a estas demandas sociales que fueron movimiento estudiantil, se ha mantenido de forma permanente. El tema medioambiental, el tema de las pensiones. Pensemos que Chile es un país donde las pensiones son completamente privadas, no hay una opción estatal. ¿Sí? Y se han demostrado niveles de colusión entre quienes ostentan, digamos, el ahorro de esas pensiones que no devuelven a quien ha aportado durante todos sus años de trabajo el dinero que le correspondería, y otros temas más también vinculados a la salud, etcétera. Entonces, ese aumento en las protestas ha hecho casi una olla a presión de demandas que efectivamente no van a poder ser saldadas en una sola administración política, y tampoco quizás con mismo la nueva constitución va a requerir un proceso de adaptación y demás. Entonces, vamos despacio porque vamos lejos es clave para que no se vea atosigada esta presidencia. Isabel, relacionado con esta pregunta sobre las expectativas, ¿qué tan pacientes pueden ser los chilenos con el desarrollo de este plan? Mencionan las protestas, cómo fueron evolucionando, lo decía Lucía en su intervención. ¿Los chilenos podrán entender, tener esta paciencia para comprender que el cambio que requiere el país y lo que ellos están pidiendo, tal vez Boric no lo vaya a completar en su mandato y que esto requiera muchos años más? ¿Hay paciencia por parte de la ciudadanía o ya están empezando a sentirse presiones por parte de diferentes sectores para hacer cambios rápido? Bueno, es complejo el tema del manejo de expectativas, ¿no? Como comentaba Lucía, el presidente y su entorno han enfatizado este discurso de convicción profunda con los cambios, pero de hacerlos con tiempo, de un contexto económico que es complejo y una serie de condiciones que dificultan avanzar rápido, ¿no? Yo creo que hay no sé si mayoría, pero mucha gente entiende que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Y entienden también que el proceso constituyente la implementación de una nueva constitución va a tomar tiempo. Yo creo que lo importante es que se vean al menos algunos cambios, incluso ya dentro de lo que hay, ¿no? Dentro de mejorar la implementación o la calidad de servicios que ya existen, sin necesariamente reformarlos. El gran tal vez signo de interrogación es qué van a ser los sectores más movilizados, que son los que podrían lanzarse a la calle y desestabilizar un poco más el gobierno, ¿no? Más que el ciudadano común y corriente, si se quiere, ¿no? Y esos sectores tienen cierta desconfianza a cualquier negociación que se haga con la centroizquierda, con la derecha, pero esas negociaciones van a ser necesarias porque el gobierno no tiene mayoría, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo que hacer de dar a entender de que es necesario lograr estos amplios acuerdos porque hay muchos sectores que son más politizados, más movilizados, que tienen un rechazo total al establecimiento político de los últimos 30 años, ¿no? No quieren ver negociar ahí y esa relación creo que va a ser una de las más complejas. Isabel, usted toca el punto justamente que quería comenzar por tocar aquí en este debate, y es gobernar Chile sin mayoría en el Congreso. ¿Esto qué dificultades va
a implicar en el camino, en el desarrollo de las propuestas y de las ideas y de este plan de cambio que tiene el presidente Boric? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Bueno, creo que la señal, o sea, lo que ha dicho el gobierno que quieren hacer es un gran trabajo prelegislativo, ¿no? Como de reconocer que en gobiernos anteriores parte del problema era que se ingresaban los proyectos de ley al Congreso sin acuerdos previos y entonces ahí moría, ¿no? Entonces que hay que hacer un trabajo con los partidos, pero también con sectores más amplios en tema de reforma tributaria. Hay que hablar antes con los empresarios y con otros actores para llegar con un acuerdo político más amplio. Hay, creo que conciencia de que es posible que no se logre todo, o sea, de que la reforma tributaria que está pensada para recaudar 5 puntos del PIB posiblemente recaude menos o que haya que hacerla en etapas. Entonces ya hay cierta conciencia de ello, pero va a requerir mucha negociación. Hoy en día Chile también tiene un sistema, un Congreso muy fragmentado, hay más partidos que nunca, y también hay muchos partidos que tienen poca disciplina interna, ¿no? Entonces en los últimos años lo que ocurre también es que muchas veces se termina negociando con legisladores individuales que están más dispuestos tal vez a apoyar una agenda de gobierno. Sí. Y eso, bueno, evidentemente hace que la negociación sea costosa, pero hay algunos sectores dentro de la centro derecha que serían como algunos votos que se necesitan, que creo que pueden estar dispuestos a apoyar algunas de las reformas porque Claro. entienden que son necesarias. Lucía, lo que puede uno también ver desde fuera de Chile, en otros países de América Latina y teniendo en cuenta la historia que ha tenido Chile y el gobierno reciente que terminó con Sebastián Piñera, es que tal vez el presidente Boric llega a formar una forma distinta de relacionarse con los ciudadanos chilenos. Sebastián Piñera representaba esa clase adinerada, dueños de empresas, del sector empresarial chileno, que es un porcentaje muy pequeño de la población, y tal vez Michelle Bachelet representaba a ese sector de la sociedad chilena que fue víctima de algunos abusos por parte de la dictadura y que reivindicaba esos derechos una vez terminó el gobierno de Pinochet. ¿Qué representa ahora Gabriel Boric? Retomo ese punto que ustedes mencionaban de un cambio generacional, pero ¿cómo es ese relacionamiento entre Boric y el ciudadano chileno del común que lo ha cautivado? Es muy interesante esa pregunta porque en gran medida el éxito en la segunda vuelta de Boric se debe a una estrategia comunicacional muy bien diseñada y pensada, basada en un contacto de cercanía donde, en este caso, la que es ahora ministra del Interior, Isquia Siches, se acercó casa por casa, sobre todo en la zona del norte, donde era un punto de pivote para las elecciones y se terminó ganando. Y sí, es una estrategia basada en cercanía, basada en desestructurar las lógicas protocolares de formalidades, muy millennial. Pensemos que además del Instagram y el Twitter del presidente, tenemos el Instagram y el Twitter de su perro Brownie, que ahí claramente hay un mensaje de buscar cercanía con jóvenes que probablemente vayan a votar, que ahora no puedan hacerlo, pero que vayan a votar en las próximas elecciones. También hay una lógica ahí detrás de marketing en el que se sabe que muchos padres toman las decisiones en función de lo que los hijos les dicen. El contacto con los niños como el futuro del país también forma parte de la estrategia comunicacional. Así que creo que igual hay efectos de la estrategia comunicacional que está implementando Boric que todavía no vamos a poder vislumbrar, sino que se empezarán a ver los resultados probablemente en un futuro intermedio. Veíamos, haciendo algún barrido por los medios de comunicación chilenos, el día de hoy veíamos que algunas personas han comenzado a hacer turismo en un sector del centro de la capital, que es la calle donde vivía Gabriel Boric, que es un barrio completamente normal del centro antiguo de la ciudad de Santiago y que ahora se ha vuelto un punto de visita obligada para muchas personas allí en la capital chilena, cosa que no sucedía con un presidente como, por ejemplo, Sebastián Piñera, que vive en otro sector muy distinto y que era un poco más apartado del centro urbano de la capital. Puntos que empiezan a cambiar con este cambio de gobierno. Isabel, su opinión sobre esta cercanía con el pueblo, esta percepción diferente que hay por parte de los chilenos en torno a su nuevo presidente.
Sí, bueno, efectivamente hay creo que un tema generacional, o sea, de relaciones más horizontales. Es alguien que, bueno, se ha ido acostumbrando, pero que en general inicialmente se notaba muy incómodo y rechazó lo más que pudo el tema de las escoltas, por ejemplo, ¿no? Em, y entonces tiene una relación más cercana, hasta, creo, yo diría hasta que fue electo, hasta hace poquito manejaba él su cuenta de Twitter, comentaba con, o sea, una relación muy, bueno, de un hombre de 36 años, ¿no? Común y corriente en ese sentido. Y creo que eso se percibe por la ciudadanía, o sea, el lugar donde va y como dices tú, en su barrio, pero también en el lugar que estuvo trabajando antes de asumir, ¿no? Lo que se llamaba la moneda chica, siempre había gente esperándolo, muchos niños, personas mayores también, que creo que ven como, no sé, un nieto o algo así. Entonces hay mucho interés por conocerlo, por saludarlo, y algo que marca la diferencia es que él en general se da el tiempo de saludar, muchas veces se sale de protocolo, entonces refuerza esa relación, saluda a sus vecinos, y claro, y además da señales como la que mencionabas tú, que él decidió, él se tuvo que cambiar del departamento donde vivía porque no cumplía con las condiciones de seguridad y decidieron irse a un barrio tradicional del centro de Santiago, ¿no? En general todos los presidentes viven en el sector más acomodado, ¿no? Entonces eso también una señal bueno, de que quiero vivir cerca, de que no me quiero Claro, distanciar del ciudadano más común, ¿no? Bien, con todas las sí. diferencias que puede tener un presidente, ¿no? Pero hay algo, creo que en su personalidad, o sea, en su forma de ser y en la edad que genera cierta incomodidad con esta distancia y él busca romperla como puede dentro de lo posible. Evidentemente no puede deshacerse de la escolta, Sí. pero sí todavía lo vemos que va a comprar y a veces, y, o sea, comenta los Como un partidos de ciudadano fútbol. común y corriente, como cualquier persona del común. Isabel, Lucía, quiero que hablemos de algunos de los temas importantes de la agenda doméstica, de los temas importantes al interior de Chile. Me llama la atención la situación con la región de la Araucanía. Sabemos el conflicto que hay allí, histórico, con las comunidades mapuches. El presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción y militarizó buena parte de esa zona. Allí ha habido fuertes conflictos y choques a lo largo de los últimos años. Posición de Boric en torno a esto. Él dice que no va a renovar ese estado de excepción y que opta por el diálogo, pero ¿qué tanto margen de diálogo tiene allí en la región de la Araucanía? Y también creo que podemos poner sobre la mesa el conflicto que hay en el norte por el tema de los migrantes, si no estoy mal, en la región de Iquique, en el norte. Isabel, comienzo por usted. Sí, bueno, creo que hay una señal importante de parte del gobierno de hacer bueno, de ambos temas prioridad. Hoy día, en su primer lunes en el cargo, la ministra del Interior y junto a otros ministros, o esta semana vayan a viajar al sur. Entonces ya de inicio hay una señal de darle una prioridad y de sentarse con actores que yo creo que no, los gobiernos hasta ahora no se han sentado, ¿no? Bueno, la señal es ciertamente de desmilitarizar y de abrir este diálogo. Hay sectores más radicalizados que difícilmente quieran dialogar, pero se puede construir posiblemente una mayoría y ver soluciones. Y esto va, creo que, muy de la mano de Sí. lo que ocurre en el proceso constituyente, donde en buena parte gracias a los escaños reservados que representan a los pueblos indígenas, se está avanzando mucho en una agenda plurinacional de Sí. reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, creo que buscar soluciones nuevas, el tema de la tierra sigue siendo un conflicto central y ahí Claro. en el sur en particular es con las forestales que se han instalado en esa zona. Sí. Pero Isabel. me parece que hay una señal importante de prioridad política y de buscar soluciones Sí. que no se han planteado hasta ahora. Lucía, su opinión en torno a este tema, estos temas prioritarios de la agenda, la situación en la Araucanía y en la región de Iquique también.
Sí, de todas maneras, sí. Bueno, tomando un poco el planteamiento que hacía Isabel de cómo el proceso constituyente con el reconocimiento de los pueblos originarios y sus escaños reservados a la hora de diseñar esta nueva constitución, también se nota en este cambio discursivo, porque hoy, por ejemplo, cuando el presidente tuvo su primera ronda de prensa manifestando un poco cuáles eran los pasos que se iban a seguir, él en lugar de hacer referencia a la región de la Araucanía, dijo el Gualmapu. Y lo mismo hizo la ministra del Interior. El Guanmapu es el nombre en mapuche y eso ya generó una reacción en ciertos representantes y diputados o alcaldes de la zona de partidos más conservadores que hicieron un llamado a corregir y volver a usar la palabra araucanía, mostrando también una resistencia que es evidente que existe en la zona y un rechazo que ese ha sido el caldo de cultivo de este conflicto. En todo caso, ha dicho expresamente el presidente que se iba a dialogar con Sí. víctimas de delitos, que se iba a dialogar con forestales, que se iba a dialogar con organizaciones que están buscando y haciendo reivindicaciones, etcétera, pero creo que hay un punto de discusión más importante que tiene que ver cómo se ha aplicado y por qué se ha creado la ley antiterrorista en Chile, que ha dado lugar y anualmente da lugar a que Chile sea sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un uso excesivo de sanciones, represión, etcétera, de esta ley que Claro. termina violando los derechos humanos. Esa es una pregunta que evidentemente esta administración va a poner sobre la mesa y un cuestionamiento de base que está haciendo la sociedad chilena, bueno, y a las Claro. administraciones anteriores que dieron lugar a esta ley. Vamos llegando ya a la recta final del programa. Lucía, paso a preguntarle por el tema económico. ¿Hay expectativa de cómo va a ser esa relación entre el presidente y el sector del empresariado? El sector agrícola, Chile también ha tenido que vivir unos años de sequía muy pronunciados que ha afectado seriamente la producción allí en este país. Incluso ha habido pocas precipitaciones y un gran déficit de agua-nieve, que eso afecta a los cultivos en algunas regiones del país. Y el tema económico prima también porque estamos saliendo en cierta forma de la crisis que generó la pandemia del COVID-19. Lucía, su opinión en torno a esta relación con el empresariado. Sí, la evaluación económica todavía, por lo que entiendo, falta hacer. De hecho, se la entrevistó a la presidenta del Banco Central en el momento de toma de posesión en La Moneda el viernes y avisó que estaban preparando un informe que iba a ser entregado a finales de este mes para poder establecer un plan de acción de ahí en adelante. Por lo demás, por lo que tengo entendido, este primer año, más allá del conflicto, o sea, de los distintos conflictos que la guerra entre Ucrania y en Rusia ha generado, que ha generado desabastecimiento de ciertas materias primas, para Chile igual se prevé un crecimiento luego de estos años de pandemia. La relación con la élite, y como tú bien dices, la élite económica, implica múltiples aristas, ¿no? Que tienen que ver desde cuál es el rol de las pequeñas y medianas empresas versus cuál es el rol y la lógica a llevarse a cabo con un empresariado o un sector más monopolístico. Creo que todavía ahí nos queda pendiente en ciertas medidas claves que Sí. veremos cómo son adoptadas. Isabel, un tema interesante, ver cómo va a ser el relacionamiento de Chile con la región, con América Latina y también con países clave como por ejemplo Estados Unidos, país con el que ha tenido siempre una relación muy estrecha. Muchos lo califican como que esto va a ser un gobierno que representa una izquierda un poco más cosmopolita porque claramente el presidente Boric ha comenzado desde ya a defender ciertos valores occidentales. Por ejemplo, rechazó la invasión de Rusia al territorio ucraniano, ha rechazado algunas violaciones de derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Y eso muestra una tendencia en que se desmarca un poco de esa izquierda que veníamos viendo en América Latina. ¿Cómo ve usted el relacionamiento del país con el resto de la región y con esas divisiones políticas que hay? Porque además que dos países claves de la región van a elegir presidente y tienen relación estrecha con Chile, y son Brasil y Colombia. Sí, efectivamente creo que Boric está reflejando una nueva izquierda. La izquierda latinoamericana ha tenido relaciones siempre complejas con, bueno, en parte con Cuba, pero más recientemente con Venezuela. Hay sectores que todavía
se niegan a hablar abiertamente de una dictadura en Nicaragua, ¿no? Y Gabriel Boric, desde el día uno, y esto salió en casi todos los debates durante la campaña, no tiene problema en hablar de que esos son regímenes dictatoriales que violan los derechos humanos y que su prioridad está ahí independiente del signo político, ¿no? Lo mismo, como mencionabas, el día uno condenó la invasión rusa a Ucrania. Y eso marca una diferencia. Los derechos humanos en general son un pilar del gobierno en general y de su política exterior en particular. Es una política exterior que busca ser moderna, bueno, al centro de los derechos humanos, pero una política feminista, también Sí, muy orientada hacia combatir el cambio climático y reposicionar a Chile en los espacios multilaterales en torno a estos temas, ¿no? Y ahí, claro, hay afinidad. Comentaba que ayer habló, por ejemplo, una hora con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau, ¿no? Hay ciertas afinidades en estilos y agendas. claro. Y como mencionas, claro, también sectores de izquierda. O sea, Petro, de hecho, fue invitado Sí, al Isabel. cambio de mando. Sí, Sin tener ningún cargo oficial, ¿no? Como un invitado personal del presidente. Entonces hay también una, creo, claro. intención de establecer estas redes a nivel latinoamericano, em, pero con estos valores centrales. Lucía, ya nos acercamos a la recta final del programa. Su opinión en torno a la política exterior. ¿Hacia dónde se dirigirá Chile bajo el mando de Boric? De todas maneras, hay que pensar en quienes estuvieron ausentes en la toma de posesión, o representantes de Nicaragua y de Venezuela. Eso muestra claramente, bueno, la idea que estaba transmitiendo Isabel, de cómo además discursivamente el presidente hizo énfasis en se atacarán, se perseguirán, se irá en contra de toda violación de los derechos humanos, venga del color político que venga. Ahí fue expreso. Y también figuras, pensemos en las felicitaciones que le hicieron desde la Unión Europea. Hay una búsqueda también de cercanía, pese a que dentro de la región su primera visita va a ser Argentina y probablemente en Brasil haya un cambio de color político en las próximas elecciones y eso incite una cercanía. Pero mis apuestas serían por un refuerzo de diálogo, un fortalecimiento con la Unión Europea, que quizás siempre había estado un poquito más aislada, pero la Unión Europea se está dando cuenta también de lo importante de reforzar discursos y liderazgos democráticos, porque los peligros que han significado Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil generan colapsos y conflictos a la hora de relaciones internacionales, que es importante prestarles atención, porque la forma de hacer política y reivindicar la democracia es clave si Claro. queremos avanzar en un mundo más pacífico. Además que el presidente Boric lo ha dicho que algunos de los países europeos, particularmente los escandinavos, son su referente en cuanto a ese sistema de bienestar, ese ambicioso sistema de bienestar que él quiere instaurar allí en Chile. Pues a Lucía y a Isabel les agradezco por haber estado con nosotros en el programa, por haber analizado estos diferentes puntos que llaman la atención de este nuevo gobierno que toma liderazgo allí en Chile, en este país suramericano. Esta historia apenas está comenzando y vamos a estar allí siguiendo lo que suceda en Chile para irlo analizando aquí en el debate de France 24. Ustedes muchas gracias por la sintonía y pueden seguir con France 24.